Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Si esta noche también, por la gracia de Dios, nos permite reunirnos, ¿no?, una vez más, de manera presencial, también algunos hermanos, algunos virtualmente, pueden también acompañarnos, ¿no? Vamos a iniciar cantando algunas alabanzas. Vamos a cantar el himno 202. Vamos a cantar el himno 202, Ven al Señor Jesús. Tú si del mar perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor,
ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz. Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad. Ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Sí, hermanos, es muy importante, ¿no? Venir ante nuestro Señor Jesucristo también para recibir, ¿no? Una palabra también para nuestra vida. Vamos a seguir alabando, hermanos. Vamos a cantar el himno 203. El himno 203 vamos a cantar. Alguien está a mi puerta. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador.
la voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entre en mi corazón. Sí, hermanos, ¿ya abrieron sus puertas? Sí, entonces importante, ¿no? Para recibir la palabra esta noche. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Himno 47. Himno 47 vamos a cantar. Jesús es mi Rey soberano. 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en tus sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Sí, hermanos, ¿no? Espero que también juntos estén cantando las alabanzas, ¿no? Sí, también acompañando. Vamos a cantar otra alabanza, otro himno.
Vamos a cantar el himno número 9. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Si no, por la gracia de la sangre de Jesucristo, ¿no? Podemos obtener ese corazón limpio para entrar, ¿no?, al santuario. ¿Para qué vamos a entrar, hermanos? Para adorar, ¿no? Ese es el propósito de Dios que nos ha creado, ¿no?, para darnos su amor también. Vamos a seguir alabando, ¿sí, hermanos? Un himno más, a ver. Vamos a cantar el himno 210. Himno 210, vamos a cantar. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer.
De cierto, te digo, a ti tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno se de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo, a ti tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Oye este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo, a ti tendrás que renacer. Sí, de vez en cuando Dios me permite, ¿no? También participar y las clases en la cárcel, ¿no? También alguna vez se preguntaba, ¿no? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿No? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Entonces, eso es importante también, ¿no? Quizás alguno no sabe, ¿no? ¿Por qué es importante volver a nacer? En Primera de Pedro habla, ¿no? De dos simientes, ¿no? Hay la simiente corruptible, ¿no? El primer nacimiento, que es con pecado. Y ya cuando volvemos a nacer, ya nacemos sin pecado, ¿no? Esa es la simiente incorruptible, ¿no? Sí. También hay animales que se puede decir, ¿no? Que nacen dos veces, ¿no? Quizás no es correcto, pero también Dios los separó, ¿no? Como el pez, ¿no? Primero en forma de huevito y luego rompe el cascarón, ¿no? También los pollitos, ¿no? Primero huevo y luego rompen, ¿no? Vamos a seguir alabando, ¿sí? Un himno más y este último himno. Vamos a cantar el himno 512. Vamos a cantar, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre.
eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, hermanos. Hasta aquí vamos a alabar. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Pueden inclinar su rostro. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche, por este espacio, por este tiempo que nos das para poder reunirnos, escuchar tu palabra. Realmente también en nuestras vidas también vienen situaciones, dificultades, muchos pensamientos, Señor, pero por medio de tu palabra podemos encontrar respuesta, podemos encontrar la paz. Por ello dejamos en tus manos nuestros corazones, tú puedas permitir que pueda recibir también esta noche cada uno de tus hijos presentes, aún de los que no han podido llegar, llegando puedan recibir esa palabra, Señor, de esperanza. Y te dejamos en tus manos este espacio, este tiempo, Padre, todo esto agradeciéndote en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, ahora tenemos el tiempo de testimonio, ¿no? Es muy bueno aprovechar, también tener la oportunidad. ¿Algún hermano desea testificar? Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Han pasado tanto tiempo que estoy saliendo a dar testimonio de cómo Dios está trabajando en mi vida. Voy a leer un versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué he leído este versículo? Porque hace 2 semanas atrás hemos tenido comunión con Pastor Andrés y Misionera Luz, mi matrimonio después de 6 años, primera comunión que tenemos con el pastor. Pero en esa comunión nuestros corazones estaban muy altos, ¿sí? Queríamos que en vez de escucharles a los pastores, que ellos nos escuchen, ¿sí? Pero Dios trabaja, Dios es grande, Dios es poderoso. Y salimos así, ¿no? Medio disgustados, ¿no? Más que todo yo, mi esposa casi no. Porque una comunión que hemos tenido aquí en el salón, en el primer piso, yo nomás estaba en esa comunión y Misionera habló de mi esposa, ¿no? Y dijo que no viene, que no asiste, que no. Entonces, yo me enojé, ¿no? Me enojé, sí, y le dije: usted no es quien para decir así. Mi esposa, usted trabaja todo. Pero ¿a qué viene esto? A que no debemos escuchar pensamientos de Satanás, ¿sí? Cuando uno escucha, así se levanta y así incluso no miden ni a los siervos, ¿no? Pero este domingo, antes de que viajen, he tenido la comunión con pastor y con misionera, donde hemos humillado el corazón, porque durante 2 semanas la palabra ha ido trabajando fuertemente en mi corazón, ¿sí? Desde que hemos tenido el retiro espiritual, la palabra era para mí, ¿sí? Dios me estaba hablando. Y también cuando miércoles, domingo, pastor,
leía la palabra, pero Dios compartía otra vuelta para mí, para mi corazón, para mi corazón. ¿Qué hace entonces eso? Hace meditar, ¿sí? Entonces, al meditar, pastor, pese a haber sido así, un poco soberbio, Dios no me ha abandonado, porque el pastor me ha seguido llamando, ¿no? Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su corazón? Entonces, todo eso ha hecho que tengamos la comunión con mi esposa, ¿sí? Tener la comunión con mi esposa para ver que solamente quien da el trabajo, quien quita también es Dios, ¿no? Y no solamente hacer nuestro Dios del trabajo, ¿sí? Es bien importante reconocer. Y este tiempo, hablando con misionera el domingo, el domingo me decía, ¿no?, la misionera, yo no he venido a destruir a ningún hermano aquí, nosotros hemos venido a orar, a edificar la vida de ustedes, compartiéndoles el Evangelio. ¿Cuán cierto es eso, no? Pero, ¿qué me ha permitido? Humillar mi corazón al siervo. Eso es bien importante. Para mí ahora yo estoy tranquilo, porque Satanás me estaba atacando grave. Detrás de mí estaba, ¿no? Entonces, pero hablando con la misionera primeramente, ya me sentía bien tranquilo, ¿no? Pedí las disculpas, porque es importante humillar el corazón. Yo no puedo pedir perdón, pero sí puedo pedir disculpas, porque Dios ya me ha perdonado. Entonces hablé con misionera, luego con pastor, ¿no? Y pastor también, un momento me ha guiado, me ha dicho que realmente solamente debo mirar a Dios, que este tiempo usted se ha alejado. Y es verdad, yo vengo, abro la alfolía, escucho la palabra, pero no está mi corazón aquí, está lejos, está afuera, me dijo el pastor, ¿no? Pero todo este tiempo, estos días, meditando, escuchando la palabra, y ya pastor también de allá ya me ha escrito, ¿no? Me ha dicho, ¿cómo está el corazón? Pastor, yo sentía con mucha alegría lo que me escribía, porque sé que el siervo es responsable de mi alma ante Dios, pero sé que Él quiere lo mejor para mi familia, para mi hogar, ¿no? En esa comunión en el primer piso estaba hermana Roxana, estaba hermana Silvia Quisber y estaba evangelista Hilda también, ¿no? Entonces ahí reaccionamos así, ¿no? Pero yo pienso que ha sido un momento en que hemos llegado al límite de escuchar el pensamiento, porque después de ahí ya bajó todo, ¿no? Por eso yo pido disculpas a todos los hermanos que tal vez en algún momento yo no les he escuchado lo que me han querido decir, ¿no? Han sido momentos en que mi corazón ha sido bien soberbio, y la soberbia es realmente, uno tiene que fracasar, y ha pasado así con mi corazón. Por eso yo les digo, hermanos, no escuchen el pensamiento, porque uno escucha y es para sufrir nomás, ¿sí? Tiempo tan precioso es la iglesia, tiempo de los siervos. La misma pastora me hacía recuerdo, ¿usted cómo servía? ¿Cómo estaba? Pero ahora ya no se le nota, ya no está aquí. Su corazón, ¿dónde estará? Yo le pedí oración a la misionera, pedí oración al pastor. Y hace 3 meses yo hablé con pastor David también, ¿no?, que falleció. Pastor David, un siervo muy precioso, pero también él siempre me decía, siga a Dios, nada más. Siempre hablábamos porque aparte de ser un siervo tan precioso, era también un buen amigo, porque cuando yo iba a Lima, con él siempre salíamos, con Taibor, con él, con Tati también. Entonces salíamos a dar unas vueltas, a tener la comunión, y ha costado asimilar, pero Dios así es, ¿no?
nos los puso en nuestro camino para que avancemos. Pero de todo esto, ¿por qué yo nombro al pastor David? Porque también me ha sabido guiar, pero alguien que me ha dicho la verdad ha sido el diácono Valdés, Genaro Valdés, de México, ¿no? Con él, igual cuando he ido a México, igual con él, siempre hemos estado en buen contacto, incluso lo he invitado en la pandemia, nos ha predicado varias veces en la zona, por Zoom. Entonces él me decía, ¿no? ¿Quién es su siervo? Hermano Jorge me decía. Pastor Andrés Misionera Luz, a él escuche, no escuche a otro siervo. Él es su siervo ahora. Lo que dice Pastor Andrés, eso debe hacer, no hacer lo que otro siervo dice. Porque quien está ministrando en La Paz es Pastor Andrés. Y eso que me dijo es bien cierto, porque uno tiene que mirar así al siervo, ¿no? Entonces, este tiempo, yo con mucha alegría les cuento, porque mi corazón está trabajando Dios, está volviendo a ser como antes. Quiero ser igual que hace 10 años, hace 8 años, que obedecía la palabra, que hacíamos lo que el siervo decía, que no quiero ser engañado una vez más, porque estar en la oscuridad deja muchas cosas, uno sufre, ¿sí? Uno quiere condenarse, pero no hay ninguna condenación, ¿sí? Entonces, Satanás, pero quiere así. Por eso yo he leído esto, dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Qué tengo que hacer ahora? Desde el principio, los pastores desde allá están orando. Entonces van a volver, seguramente me van a llamar, vamos a volver a tener la comunión. Entonces ahí ya tiene que salir la obra de Dios, ¿sí? Como era antes, como así estaba sembrado, solamente el obedecer, el hacer la voluntad. Por eso dice, ¿no? El pastor nos compartió una palabra a los guías el anterior jueves, decía, aquel que cree, dice, está muerto, pero aquel que no cree está vivo, dice, ¿no? Y es verdad, el viejo hombre ha sido ya crucificado. Si ha sido crucificado, nosotros solamente debemos, ¿qué hacer? Creer nada más en esa obra tan bendita, 100%, no el 50%, no sirve, 100%. Pero si uno no cree, estamos vivos y esta carne sigue viva. Entonces, ¿qué estaba pasando? La obra que estaba en mi corazón estaba siendo destruida por Satanás. Pero Dios es grande. Dios llega el momento en que los siervos nos llamaron, sabían lo que estaba pasando, pero ahora estamos tranquilos. Los dos, todas las noches estamos orando y nos está permitiendo, ¿qué hacer? Predicar. Ayer el Señor ya me ha puesto un alma, hoy día me ha vuelto a poner otra alma. Entonces, ¿qué está haciendo? Ya me estaba olvidando hasta de salir y predicar, de hablar. Hay muchos corazones que el Señor me pone, ya están dispuestos, pero yo le hablo de otra cosa. Entonces ahora ya no, yo lo único que tengo que hacer es predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, esta noche nosotros debemos sujetarnos a nuestros siervos, a nuestros pastores. Alguna vez le escuché a hermana Juana Mancilla, disimuladamente exhortaba mi corazón, pero yo no le hacía caso, salía de mi soberbia, ella bien sabe. Igual con la hermana que se llama Roxana también, con muchas hermanas, que a muchas hermanas yo quería hacer prevalecer mi sabiduría, el creer, pero no el creer de la palabra, sino mi obra nada más. Pero todo eso ya queremos que se quede atrás por la obra de Dios, y es bueno acercarse, como me ha dicho la misionera, salga, dé testimonio de que cómo ha sido usted engañado. Y es verdad, he sido engañado. 18 años en la iglesia, estamos yendo a los 19 años, pero dentro de esos 18 años ha habido gran paz, gran felicidad. El último año, tal vez en los últimos 2 años, ahí ha habido enfrentamiento entre el Espíritu Santo y la carne. Pero ya estamos de vuelta. Eso me dijo pastor, vuelva, lea la Biblia, escudriñe más la palabra. Y esta palabra ha salido, ¿no? El pastor es el directo responsable ante Dios por nosotros.
Entonces yo a Él nomás debo escuchar. Si Él dice, hermano Jorge, esto hay que hacer, tengo que hacer, ¿sí? Si en el ejército he aprendido a obedecer, tengo que obedecer, eso no tengo que soltar, porque la obediencia realmente es lo que a uno le hace confiar en el Señor. Y al confiar en el Señor yo vivo seguro, ¿sí? Tiempo también que muchos hermanos me escriben, me llaman para pedir comunión. Entonces, si yo no estoy dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, ¿cómo puedo guiar? Difícil, ¿no ve? No puedo guiar, voy a guiar con mi sabiduría. Por eso qué importante es leer, escuchar y también escuchar a los siervos para avanzar. Por eso esta noche yo quería así agradecer a Dios y darle siempre compartir mi corazón con ustedes y decirles que no escuchen el pensamiento, que es totalmente nos va a llevar al fracaso, ¿sí? Nos va a llevar a la muerte. Nosotros debemos escuchar al siervo. Sabemos que Dios ya ha hecho todo por nosotros. Y eso me dijo la misionera. No sea sepulcro abierto, porque al ser sepulcro abierto, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando a otra gente y me estoy matando yo mismo, ¿sí? Entonces eso tenemos que desechar. Espero que los siervos pasen muy bien allá y además que traigan mucha palabra, ¿sí? Y sabemos que ellos no nos abandonan, están orando por la iglesia, están orando por nosotros y esa oración se siente, se vive, porque Dios está trabajando. Muchas gracias, hermanos. Sí. Muchas gracias, hermano. Sí, realmente no. Bueno, importante, ¿no? Es la palabra para el corazón también, ¿no? Que nos ayuda también siempre a poder guiar nuestra vida también. Esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Entonces, espero también pueda preparar su corazón, ¿no? Vamos a escuchar también 2 presentaciones de parte del grupo Nueva Alegría, ¿no? Entonces, también pedir que vayan, mientras van pasando, puedan ir acomodándose parte de aquí adelante para escuchar más atento, mucho mejor aquí adelante. Sí, vamos a invitar entonces al grupo Nueva Alegría. Perdón. Al coro, ¿no? Perdón. Coro Nueva Alegría. Con fuertes aplausos.
salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. 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 Sí, hermanos, espero que también con estas presentaciones esté listo nuestros corazones, ¿no? Para recibir. Antes vamos a ver un video. Sí, un video vamos a ver de la... Yo creo que ya anteriormente lo hemos visto, pero es importante, ¿no? Que podamos ver. Vamos a ver el video promocional de la Universidad de Corea que Dios nos ha permitido, ¿sí? Adelante, por favor. 바람이 불어오는 곳, 그곳으로 가네. 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다. 꿈에 보았던 길, 그 길에 서 있네. 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들, 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳,
그곳으로 가네. 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해. 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 그곳으로 가네. Y también invitados llegando, me da alegría. Bienvenidos, hermanos. Esta noche vamos a leer una parte de la Biblia, Deuteronomios. Deuteronomios. Capítulo 8. Versículo 11. Deuteronomio, capítulo 8. Desde el versículo 11 voy a leer. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta versículo 20 hemos leído. Y yo también meditaba, ¿no?, en mi cómo Dios también un día me había rescatado, cómo Dios un día me había permitido conocer el Evangelio, la salvación. Y desde ese día claramente puedo ver cómo Dios también quiere guiar mi vida. Yo pensaba que los profesores, los docentes, inclusive mi padre, mi madre, ellos tienen que guiarme, mis hermanos. Pero he visto que hasta cierto tiempo o a lo que se puede, ellos pueden guiarte. Más exactamente, ¿quién puede dirigir tu vida? ¿Quién puede
guiar tu vida. ¿Quién? Directamente es Dios. Amén. Dios, ¿cómo nos guía? Por medio de los siervos de Dios. Eso antes yo no conocía, pero cuando yo recibí la salvación, tan ciertamente y claramente podía ver, creo que ellos pueden guiar mi vida, mi futuro. Porque yo mismo veía mi futuro algo oscuro, incierto. ¿Quién sería yo? Así pensaba. Yo creo que voy a terminar siendo un alcohólico, así pensaba. Si no tengo guía, yo pienso que me voy a perder. Pero después de recibir la salvación, Dios podía enseñarme y mostrarme los siervos que conocen el corazón de Dios, ellos te pueden guiar. Así yo podía notar. Por eso, sin pensar dos veces, yo agarré este camino. Este es el camino verdadero. Después de recibir la salvación, yo pensaba, no puede ser que la verdad existía. Ustedes también se preguntaban, ¿sí o no? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es tener mucho dinero? ¿La verdad es ser feliz con tener las cosas? Todos yo pienso que buscaban una verdad. ¿Por qué? Todo en este mundo también es pasajero, momentáneo. Y en la Biblia más bien dice, cambiaron la verdad por mentira, dice. Entonces, esta vida que estamos nosotros pasando, viviendo, no había sido ni siquiera considerado por Dios, sino es un tiempo que Dios había dado a nosotros porque los judíos habían rechazado, menospreciado la gracia, la salvación, el perdón a su Salvador que es Jesucristo. Por eso Dios nos había como hecho aparecer un tiempo extra. Ya, ¿hasta ahí entiende? ¿De qué está hablando? No sé, locuras habla este. Busquemos a ver Romanos. Romanos capítulo 11. Versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, dice apóstol Pablo, con confianza habla, hermanos. ¿A quién está hablando? ¿Quién puede ser hermano verdadero de apóstol Pablo? Nosotros, ¿sí o no? Los justos. Hermanos, no quiero que, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice. Este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ya. Había sucedido algo. ¿Qué? Endurecimiento, pero solamente en parte. ¿Quiénes se endurecieron? Los judíos. Por eso Dios hizo aparecer como un misterio la salvación para nosotros, para que nosotros gocemos de esa gracia, de esa salvación, de ese amor de Dios. ¿Cuánto tiempo está pasando? 2024 años. Ese tiempo
se llama tiempo de los gentiles, ¿no? Tiempo de gracia. Pero ¿hasta cuándo va a ser ese tiempo de gracia? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Millones de gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Fuera de los judíos. Y los que ya murieron, los que viven, los que vendrán. De todos ellos, Dios tiene contado un tanto. Y ese tanto de los gentiles reciba la salvación. Digamos, ejemplo, a este salón entra como 220 personas. Eso es la capacidad. Entonces, esa plenitud también se refiere como un tanto, número tanto de los gentiles. Ese tanto ya recibe la salvación, entonces también Dios va a dar la oportunidad a los judíos. ¿No es así? De eso estoy hablando. Por eso Dios ni siquiera, creo, había considerado a nosotros. Dios solamente quería salvar a su pueblo Israel. Entonces, su endurecimiento, aparentemente maldijeron a Jesús, rechazaron, le insultaron, le castigaron. Pero ese sacrificio, ese dolor, esa situación que pasó nuestro Señor Jesucristo, gracias al endurecimiento de los judíos, llegó a formar para nosotros bendición. Amén. ¿En eso se puso a pensar usted? O sea, directamente nosotros estábamos destinados al infierno. Por eso, endurecimiento de los judíos también llegó a ser bendición para nosotros. La bendición verdadera es siendo gentil, siendo no considerado. En otra parte, ¿cómo sale? Vosotros sois hijos de ira nomás, hijos de ira. ¿Qué quiere decir? No quiero verte, no quiero yo saber contigo, no quiero formar parte, no quiero que tú seas parte de mi reino. Eso quiere decir hijos de ira. Cada vez que veo a los gentiles, no quiero llevar a mi reino. Cada vez que veo a los gentiles, no tienen necesidad de Dios. Eso es ser hijos de ira. Pero Dios, que es misericordioso, también se acordó de los gentiles. Por eso nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Amén. ¿Cuántos más están esperando, no? ¿Cuántos más Dios tendrá preparado? ¿Quiénes más estarán tomados en cuenta por Dios? ¿Cómo podemos saber? Y ahí tenemos que ser ambiciosos, ¿sí o no? Quiero que toda mi familia esté considerado en esa plenitud de los gentiles. Amén. ¿Ustedes también, sí o no? ¿Toda su familia quiere que reciba la salvación? Ese corazón teníamos al principio. Pero ese corazón poco a poco se fue perdiendo y Satanás robó ese corazón. Hoy día nosotros compartíamos en el penal de Patacamaya. Entonces, ahí escuchan, ¿no?, la palabra, pero un poquito escudriñando sus corazones, ya falta creer la palabra. Constantemente ellos creen en sus hechos, en sus acciones. Entonces, difícil es para ellos decir que verdaderamente nosotros somos justos, salvos, sin pecado. No es fácil para ellos. Al compartir, sí. Luego, pasando una semana, otra vez, no, somos pecadores. Aquí hubo una pelea, discusiones. No, creo que... Entonces, es en esa nebulosa, en esa duda viven. Entonces, ¿qué dijo la palabra? Tiene que definir su fe. Tiene que definir su creencia. Hasta bíblicamente también nosotros tenemos que aprender a creer.
Nuestra manera de creer, que suponíamos que yo creo, yo sé creer en la palabra, hasta eso era equivocado. Así yo un día me di cuenta, o sea, totalmente yo soy equivocado, errado. De ahí viene la palabra, para Pastor Daniel siempre repite, ¿cómo dice? Nada bueno en mí, dice. Nada bueno en mí. ¿Qué quiere decir? No hay nada bueno en nosotros. Pero él dice, nada bueno en nosotros, nada bueno en mí. Y eso es muy cierto. Entonces, ¿quién es el que nos hace creer que no, en ti también hay algo bueno? Algunos serán 100% malos, pero en ti también hay algo bueno, ¿no? Algo bueno hay. Tú tienes que creer en mí, también hay algo bueno, sí, claro, también algo malo. Pero la palabra de Dios dice, no hay nada, nadie, no hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno quien busque a Dios. Entonces, esa palabra no llega, ¿sí o no? Cuando nosotros no creemos, no llega. Por eso, hermanos, escúchenme. Por eso tiene que definir creer en uno. Vamos a buscar esto. 1 Corintios, este versículo. ¿Por qué usted así confundido vive? Vamos a buscar Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué apóstol Pablo habló a los de Corintio? Porque en Corintio también estaban totalmente confundidos, corrompidos. Ya no podían diferenciar qué es maldad. Inclusive un joven que había cometido pecado, tranquilamente estaba viviendo en la iglesia de Corintios. Ya estaban envanecidos los guías, los líderes, no sé, los que dirigían la iglesia de Corintio. No podían diferenciar. Por eso, ¿por qué? Por fe andamos, no por vista, dice. Entonces, nuestra vista, ¿qué es lo que ve, hermanos? Nuestra vista es lo que ve, lo que soy yo. Por eso, ustedes, ¿qué es lo que han visto esta mañana? Nos hemos peleado, nos hemos discutido, y de paso también uno se hace llamar pastor y él estaba estafando aquí adentro, y peor todavía. Y ya no podemos decir que realmente somos salvos, porque constantemente está saliendo de nosotros la maldad, dice, la maldad, el pecado. Transgresiones, frutos del pecado, envidia, miramiento, soberbia, malas palabras. Eso sale ya, eso es esto, digamos. Eso sale, es cierto. Ahora, pero ¿qué dice también la palabra de Dios? No andemos por vista. Tu vista ve todo esto. Entonces, si tú crees en lo que se ve, no vas a poder creer que eres salvo. La salvación es por la fe. Por eso nosotros tenemos que andar por la fe, no por vista. Entonces, ¿cómo es eso? Porque ustedes están creyendo en esto. ¿Esto quién ve? A estos que sale, ¿qué dice la palabra? Está
cancelado, está pagado, está muerto. Jesucristo con su muerte había pagado la paga del pecado y nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, esto está pagado, muerto. Pero mi vista, ¿cómo ve? Que está vivo. Por eso ustedes finalmente, ¿cómo terminan? No, somos pecadores. Pero la palabra que dice, no camines por vista, sino anda por fe. Busquemos una parte. Primera Pedro, capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Ya, ahí lo tienen en la pantalla. Los que no tienen Biblia, ahí pueden leer también. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cierto o no cierto esto? ¿Cristo padeció o no padeció en carne? Padeció. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, apóstol Pedro está diciendo, vosotros también, Cristo ha padecido en carne. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De esa manera también ustedes armaos. También piensen de la misma manera. Luego agrega, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, dice. La palabra de Dios, ¿qué es esto? Lo que sale de ustedes, esta mañana salió. ¿Qué es esto? Pecado. Frutos del pecado, transgresiones. La palabra de Dios, ¿qué dice? Cristo, quien padeció en la carne, terminó con él. Si no hubiera terminado, entonces tendría que haber dicho, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado de Adán, pero no con nuestros pecados. Pero aquí, pecados, si Cristo terminó con el pecado, ¿el pecado qué es? Es la desobediencia de una criatura, ángel lucero, que se cambió en contra de su creador en el reino de los cielos. Ese corazón rebelde, contrario a Dios, eso es el pecado. En otras palabras, lucero, Satanás es el pecado. Satanás es lo que entró al corazón. El pecado entró al mundo, dice. Satanás entró. Por eso también de nosotros sale todas las maldades. Ahora, si Jesucristo terminó con el origen del pecado, ¿será que los frutos del pecado que sale de nosotros sería resistible a la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿La sangre de Cristo ya no pudo limpiar nuestras maldades, nuestras transgresiones? Entonces así yo le pregunté, ¿qué piensan? Dicen, no, la sangre de Cristo limpió. Entonces lo que salió esta mañana en ustedes, ¿limpió o no limpió? Sí, limpió. Entonces, ¿cómo tenemos que creer? Entonces somos salvos, pero, ¿cómo podemos decir que está muerto, salió? ¿Esto está muerto o está vivo? Yo pregunté. Algunos dijeron, vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? La sangre de Jesucristo no pudo acabar con tus transgresiones. Entonces, ¿eso es así? No, yo creo que la sangre de Cristo terminó. Por eso, defina tu fe. Defina ya, creer.
Tú estás viviendo por la vista. Por vista estás viendo lo que está saliendo. Dios, ¿cómo ve? Muerto. Está apagado. Pero tu vista, ¿cómo ve? Está vivo. Entonces, ¿quién dice la verdad? La palabra de Dios. Entonces, crea la palabra de Dios. Ya no creas en lo que sucede aquí adentro. No creas. Pero los otros nos acusan. No importa. Tú eres importante. Tú eres más importante. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él apareció para quitar nuestros pecados, dice. Por eso nosotros tenemos que desechar nuestra manera de creer hasta la palabra de Dios. ¿Quién es el justo verdadero? El que no ve, el que no cree en sí mismo. ¿Cómo tiene que terminar? Hasta mi manera de creer es errado. Este hombre es equivocado, es errado. Entonces 100% la palabra de Dios va a creer. Amén. ¿Ustedes también así creyeron? Apóstol Pedro dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya, luego pregunta surgía, ¿no? Entonces, libremente así podemos pecar. ¿Eso quiere decir? No, tampoco. ¿Qué dice aquí? Para no vivir el tiempo que nos resta en carne, dice. Tampoco nosotros predicamos. En la palabra tampoco está confundido. Parece que nos dirige. ¿Dónde nos dirige? Al hacernos creer que ya no tienes pecado. Jesucristo pagó todo tu pecado. Murió por todos tus pecados. ¿Dónde parece que nos dirige la palabra? Entonces libremente podemos pecar. Ahí parece que nos dirige. Pero la palabra de Dios no dice así. Por eso algunos preguntan, ¿sí o no? Entonces, ¿estás queriendo decir que libremente podemos vivir pecando? Tampoco. En ninguna manera, dice. No. Él más bien primero crea verdaderamente cómo Dios había dejado tu corazón blanco, limpio. ¿Cómo te había dejado? Justo. Amén. No tienes pecado. Entonces, libremente haciendo cosas malas, yo tengo que decir que no tengo pecado. En ninguna manera. Más bien, mucho más. Yo soy justo verdadero. Yo antes vivía pensando que era justo pecador, pero ahora yo tengo que vivir, soy hijo de Dios. Creyendo todos los días, la palabra de Dios me dice, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Todos los días tiene que vivir creyendo eso. Entonces, entonces sí, verdaderamente somos salvos. Yo pensé que ustedes eran sectas, que libremente podemos vivir pecando. Libremente ya has vivido pecando toda tu vida, por eso estás aquí. Recién piensas que tú vas a vivir libremente. Toda tu vida, nuestra vida hemos vivido pecando libremente. Pero uno piensa, o sea que después de creer, entonces libremente puedo pecar. Pastor Oxopar, ¿qué dice? Si toda tu vida has vivido pecando libremente y recién piensas que vas a vivir, después de creer, piensas que vas a vivir pecando libremente. No, tú antes ya has vivido libremente haciendo lo que te dé, lo que querías, lo que pensabas. Por eso, Satanás cómo engaña, ¿no? Satanás engaña. Satanás, ¿qué es lo que quiere que creamos? Esto está vivo.
Lo que sale de ti está vivo. Eso es el alimento de Satanás. Muchas veces Satanás nosotros pensamos que está en la discoteca, ¿sí o no? Engañando en la discoteca, haciendo bailar. Satanás está en la cárcel, así pensamos, ¿sí o no? Satanás, ¿dónde está? ¿Dónde se van a reunir los justos? Ahí tengo que enviar mis demonios. ¿Dónde está yendo uno de mis discípulos? O sea, uno que no recibió la salvación. ¿Dónde está yendo? Ahí tengo que perturbar. De repente una llamada a un amigo. Hey, ¿dónde estás yendo? ¿Puedes venir? Comamos y vámonos, esta noche salgamos. Ya interrumpió ya. Satanás así trabaja. Satanás no está en el mundo. Satanás está, ¿dónde? Ahí está sentado, ahí. Ahí está sentado, metiendo pensamiento. Mañana, no escuches eso. Mañana, ¿qué vas a hacer? Escúchame, tienes deuda. Escúchame, tienes situaciones. Entonces está escuchando la palabra, pero de repente un pensamiento entra y desvía totalmente. Y como yo estoy en su delante, sí, como loco estoy. Satanás está hablando. Debemos descubrir eso. Por eso hasta para participar en un culto, escuchar la palabra es una lucha. Algunos también hasta sabe cómo mete pensamiento. Ya, ¿cuándo va a terminar? Ora. Así. ¿Quién engaña así? Satanás engaña. ¿Qué va a hablar este? ¿Qué va a hablar? Estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces, escuchando la palabra, así estaban contentos. Entonces, tiene que desechar creer en sí mismo. Tiene que creer 100% cada día, cada momento, la palabra de Dios. Mucho espacio hay para el pensamiento. Por eso ustedes quedan confundidos. Ya, entonces somos salvos. Amén, sí, somos salvos. Única manera para ser salvo es la palabra. No hay otra. Y así, en mi vida también, muchas experiencias he pasado, el engaño de Satanás. Hasta inclusive la Biblia me han hecho creer que es escritura de hombre. El hombre escribió, porque hay inteligentes, nosotros somos tontitos. Sí, yo soy tontito, sí. Pero algunos son autores de libros. ¿Cómo no pueden escribir la Biblia a favor de ellos? Sí, me hicieron creer. Hasta la Biblia yo rechacé un día. Puede ser, pero pastor, ¿cómo? Entonces yo dije, yo voy a creer. Puede ser un libro escrito por un hombre. Ya, bueno, está bien, voy a hacer a un lado, Señor. Pero yo voy a creer ahora, sin Biblia, en ese Dios que existe. Puede ser que con el pasar de los años, puede ser que han alterado la Biblia. Pero bueno, voy a hacer a un lado la Biblia. Entonces yo voy a creer en ese Dios que existe, que creó este mundo, que creó las plantas, que creó hasta los colores de la flor de las plantas. Ese Dios que controla esta tierra, que si un poquito se atrasa su movimiento de rotación, todo se distorsiona. ¿Quién controla todo eso? Hay alguien, eso es Dios. Ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, en ese Dios yo creo. Y la Biblia me dice eso. Por eso yo nuevamente voy a creer en la palabra de Dios. Así. Hoy en día Satanás de toda manera quiere desviarte y hacer que no creas la palabra. Eso es el engaño de Satanás.
Algunos piensan, Satanás me engañó, por eso me tomé. No, eso no es engaño. Eso ya pasó de moda de engaño de Satanás ya. A mi esposa le golpeé porque Satanás me engañó. No, eso ya es antiguo engaño de Satanás. Moderno Satanás ahí. Actualizado para engañar. Como dice la Biblia. Hasta la Biblia eso habla. Satanás, ¿cómo engaña? Roba, dice la palabra. Quita la palabra. ¿Para qué? Para que no se salve, dice. Eso es el peor engaño. Eso es lo que tenemos que detectar nosotros. Y detectar de otros. Satanás le está engañando. Por eso no le entra la palabra. Ya, entonces, hermanos, Dios también quiere bendecirnos a nosotros. Por eso esta parte hemos leído. Deuteronomios, vamos a volver. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate de qué dice. Cuídate de no accidentarte. Cuídate de no fracasar. Cuídate de no perder un trabajo. Cuídate de una enfermedad. Primeramente, cuídate de algo más importante, del cual debes cuidarte. Olvidar a Jehová. No olvida, está bien. Pero una vez que olvida, eso es el origen, centro, causa de todos los problemas. Olvidar a Jehová. Olvidar a Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice. Está hablando de nuestro origen, está hablando del origen de Israel. ¿Quién eras, Israel? Eras esclavo de Faraón. ¿Qué era tu trabajo? Hacer ladrillo. Eras siervo de Faraón. Tu título, servidumbre. De ahí te sacó. ¿Para qué le sacó? Porque por la promesa Dios tiene preparado la tierra de Canaán. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra bendita. Donde se va a multiplicar, automáticamente se va a multiplicar vacas, ovejas, eso automáticamente va a tener. Pero Dios un momento pensando, eso va a lograr, van a lograr. Casas vas a edificar. Van a edificar porque yo para bendición les salvé, no para maldición. Vas a tener. Pero sobre eso yo tengo preocupación, como diciendo a Dios, yo tengo preocupación. Una vez que ya tengas todas esas cosas alcances, una profesión, ¿no? Una profesión, un doctorado. ¿Cuál es más alto? Doctorado, saques doctorado en Estados Unidos. Ahora, ¿dónde es más famoso sacar el doctorado? Estados Unidos, ¿no? Harvard. Ya ahí saques, ya eso automáticamente, yo voy a bendecirte, eso vas a lograr. Pero luego me preocupa, una vez logrando todo eso, digas un día, alma, muchos bienes tienes, has logrado muchas cosas, ahora duerme, descansa, repósate.
no sale nada de busca a Dios. Eso es mi temor, dice Dios. No vaya a ser que logres todas esas cosas y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué está insinuando Dios? Siempre camina reconociendo quién soy. Rubén, ¿quién eres? Tú estabas fracasado. ¿Tú cómo pensabas? ¿Quién voy a ser yo? Tal vez voy a terminar siendo, no sé, un vagabundo, alcohólico. Eso eras, eso tienes que recordar. De esa vida te salvé. ¿Olvidas tu origen? ¿Cuándo vas a olvidar tu origen? Cuando está enaltecido, ya está orgulloso, ya estás orgulloso. Estás enaltecido. Entonces va a olvidar a Jehová. De eso más bien cuídate. Corazón siempre bajando, aceptando la guía, aceptando la palabra, entonces no te preocupes, Dios va a bendecir. Amén. ¿A ustedes también? A todos nosotros. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Los judíos, ¿cómo crían, dice, a sus hijos? Los judíos tienen una sabiduría, ¿no? Yo prefiero que mis hijos de niño pasen situaciones, ¿no? Pasen dificultades. Antiguamente dice el coeficiente de mental, ¿no? Eso tiene que ser alto para surgir en este mundo. Coeficiente intelectual. QI, ¿no? QI, ¿no? Eso también en algunas universidades califican, ¿no? A ver qué tipo de coeficiente de intelectual tiene para tal carrera. Pero hoy en día, más importante dice QA. ¿Qué es QA? Coeficiente de adversidades. O sea, ¿quién está preparado en este mundo? Aquel que sobrepasó muchas adversidades, muchas dificultades, pasó por la fe confiando en Dios. Esa persona está preparado. Pero persona que no sabe superar situaciones, fácilmente abandona. QA, coeficiente de adversidades. Entonces los judíos eso aprendieron. Aquí Dios habló a ellos. Les hizo caminar en el desierto. Les hizo pasar hambre. Les hizo faltar agua. Pero siempre le daba. Para luego, ¿para qué? ¿Por qué les había hecho caminar así? Para luego en la postre hacerte bien, dice. Porque si desde el principio yo te doy todo, nunca va a salir de tu corazón agradecimiento. Por eso, para que valores, yo primeramente te voy a hacer caminar en el desierto. ¿Y qué es caminar en el desierto? Falta necesidad, falta muchas cosas. También en esa condición puede orar hasta llorando a Dios. Eso es primera etapa. Luego ese corazón está formado, luego Dios ahí da. Entonces esa persona siempre va a valorar a Dios. Señor, tú me hiciste caminar así, tú me hiciste pasar esas situaciones, tú me hiciste faltar alimento, tú me hiciste faltar dinero, pero ahora me das, gracias Señor. Así va a salir. Amén, hermanos. Cualquier situación que pasamos, también Dios nos permite. Ya, un versículo más y terminamos. Lamentaciones. Capítulo 3. Versículo 13.
31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Cuál es el pecado? Separarse de Dios. ¿No será que estoy lejos de Dios? ¿No será que estoy separado de Dios? De eso tiene que lamentarse. ¿Pero de quién? ¿De qué se lamenta? Uy, ¿por qué es robado? Por eso está en la cárcel. De eso se está lamentando. Más tiene que lamentarse. Laméntese en su pecado, dice. Pecado es estar lejos de Dios. Lejos de Dios está. Eso primero tiene que descubrir. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Dios no aflige ni entristece voluntariamente, sino necesario es afligirte un poquito. No, Señor, sin afligirme nomás si me das la bendición. No, así no. Tengo que afligirte. No, pero no me gusta aflicciones, Señor. Necesario es. Porque si no, no te va a corresponder. Tú no vas a valorar nada. Ni la vida, ni la familia. Algunos ni siquiera valoran, ni matrimonio no valora. Pero cuando uno aflige, Dios le aflige, puede valorar hasta un hogar. Matrimonio también. Dios me dio este esposo. A favor de los esposos voy a hablar, ¿ya? Dios me dio esta esposa. Dios me dio estos hijos. A los hijos también. ¿Por qué le aflige? Dios me dio para que valore este padre, una madre. Todo pasa. Por eso, el pastor siempre decía, todo es prestado, un tiempo te presta. Dios te prestó una madre, valóralo. Dios te prestó un padre, valóralo. Y sobre ahí dice el hijo, ¿y al hijo? Claro, también. A papá, mamá, ¿cómo dice Dios? Yo te regalé ese hijo, valóralo. Sea feliz. Amén. Todo está en la palabra de Dios. Dios nos ha permitido todas las cosas, hasta las aflicciones, para luego darnos bendiciones. Aquí un poquito les voy a hacer sufrir con el frío. Dios va a bendecir luego. Gran iglesia también. Siempre va a recordar este lugar. ¿Cómo están diciendo algunos? Ay, pues chico ese lugar. No, yo no pienso así. Gracias a la hermana que le dio ese corazón para tener cultos, escuchar la palabra. Muchos recibieron la salvación, aunque un poco frío, pero siempre vamos a recordar. Wow, Dios así nos permitía. Ahora tenemos comodidad. Dios puede que esté preocupado. Tal vez se van a corromper estos. Poco más les haré sufrir. Poco más demoraré. Quiero darles yo, pero su corazón es peligroso. Así está la palabra, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos que seguir nomás, seguir, avanzar, caminar. Dios tiene preparado muchas sorpresas. Amén. Gracias. Oremos. Te agradecemos esta noche, Padre. También bendice, Señor, por la palabra a tu siervo, Pastor Oxopark, Campamento Mundial. También los bolivianos podemos viajar. Tu siervo, Pastor Andrés Talla, bendice, Señor, su matrimonio. También en su ausencia, usted guarde la iglesia, guarde a los hermanos, guarde a sus hijos, Padre. Nosotros no olvidamos a Dios, entonces seguro podemos vivir. El problema surge, situación llega cuando uno olvida a Dios. Padre, nuestro temor debe ser, ojalá Dios
siempre me dé un corazón de buscar a Dios, de reconocer a Dios. Si ese corazón ya no me da, eso es el peligro. De eso debemos cuidarnos, Señor. Gracias, Padre. Esta noche también compartimos la palabra. Usted también guarde nuestro retorno, todos los hermanos, y pueda traer a la iglesia, porque en algunos también entra pensamiento, no está pastor, podemos estar libres. Rápidamente el corazón se suelta. Ahí también uno tiene que descubrir. Yo creo que por temor al hombre nomás voy a la iglesia, no por necesidad. Señor, solamente podemos orar. Oramos por los estudiantes privados que están escuchando en la cárcel. Usted también guarde sus corazones y que puedan creer la palabra de Dios. Padre bendito, así te agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, tengo anuncio y luego vamos a orar. El sobre verde limón en el alfolí es para la ofrenda decidida. Amén. Ya están aburridos con esa noticia. 2. Tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Más información, pasar por oficina. También está publicado en página web de la misión y Facebook de Misión Buenas Nuevas Bolivia. Tres cartas, ¿no? Testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Seminario por hogar, desde el 22 de julio, es este lunes, ¿no? Lunes 22 de julio. Desde ahí hasta el 17 de agosto tenemos que hacer seminario por hogar. ¿Ya? Cada miembro de la misión puede realizar seminario bíblico en su hogar. Informar cómo está avanzando con el seminario, o sea, también hay que informar, sacando una fotito. Yo, mire, estoy realizando seminario bíblico por hogar. ¿Ya? Una foto envía. Aún están, las inscripciones abiertas para las academias de IOIF, presenciales y virtuales. ¿Ya? Más información también, siempre recabar en oficina. Convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. ¿Ya? Coro Nueva Alegría también tiene que crecer y quiere crecer, y la voluntad de Dios también es eso. Está convocando nuevos integrantes. ¿Ya? Mayor información con hermana Silvia Duarte, y también en la oficina pueden recabar qué requisitos necesitan. Requisito más importante, el corazón. Ya, si tiene corazón, ya todo cubrió ya. Convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicación en las áreas de radio, prensa, TV, doblaje, traducción. Mayor información con el seminarista Jorge Salvatierra y oficina también. Convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Mayor información también pueden adquirir con la hermana Carmen Paredes. Invitamos al servicio dominical el 21 de julio en el Salón de Federación Sindical de Trabajadores Mineros, ubicado en la avenida 16 de julio, Prado Paceño, frente a la Confitería El Broso. Domingo 21 tendremos culto, servicio dominical. Amén. Tanto en la mañana como en la tarde. Y todos los encargados también, desde ahora ya hay que prever, ¿no? Todo. Todos los jueves, a horas 7:30, tenemos la predicción dominical de Pastor Oxopark, transmisión en vivo a través de Facebook, YouTube, en idiomas aymara y quechua.
Tenemos estudio bíblico con Pastor Oxopar, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, martes a horas 7 de la noche y sábado a las 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Esos son los anuncios, hermanos. Y para terminar vamos a orar de 2 en 2 y así terminamos el servicio de oración de hoy, esta noche. Amén. Bien, gracias, terminamos.